Distinto a lo que mucha gente ha opinado, sí pueden haber tratados internacionales que son celebrados entre partes que no son exclusivamente estados o estados y organizaciones internacionales. Cuando uno revisa no solo la Convención de Viena, sino la Conferencia de Viena de 1966, que son esos trabajos preparatorios que dieron surgimiento al convenio como tal, ahí podemos ver que en sus comentarios se establece que por supuesto también puede ser considerado tratado aquel que hagan, y específicamente habla de comunidades beligerantes o grupos rebeldes, dice comunidades rebeldes, es el término que usa por poner un ejemplo en ese momento el comentario. Entonces vemos que realmente sí podría haber un acuerdo entre, si bien no es un acuerdo cubierto por la Convención de Viena de Derecho de los Tratados, sí podría considerarse un tratado el acuerdo entre el Estado de Colombia y las FARC. Ahora bien, aunque sí pueden existir tratados entre actores no estatales y estados, eso sí puede ser categorizado como un tratado, lo cierto es que este no es un tratado que estaría regido por el derecho internacional, porque en últimas esto sería un acuerdo cuya naturaleza es la de un acuerdo de derecho interno entre un Estado y un grupo subversivo que quiere incorporarse a un régimen constitucional que se encuentra vigente y que en ese sentido estará regido por la Constitución y por las normas del derecho interno, incluso si se trata de normas especiales en el marco de justicia transicional. Entonces, este no sería realmente un tratado internacional y me parece que puede ser un poco peligroso considerarlo un tratado internacional, porque si decimos que los dos estados, o más bien, que como si fuesen dos estados, las FARC y el gobierno, o el Estado colombiano representado por el gobierno, son parte de un tratado, surgirían muchas dudas, como por ejemplo, ¿podría ese tratado servir de herramienta de interpretación para tratados que ya se encuentran vigentes, por ejemplo, tratados en materia de derechos humanos o tratados en materia de VIH o incluso el Estatuto de la Corte Penal Internacional? Debería interpretarse a la luz de lo que acordaron estas partes en la medida en que se trata de un estilo de lex specialis entre las partes en conflicto. Entonces yo creería que es muy peligroso darle el estatus de tratado, que no es por la razón que muchos han establecido, que es porque no pueden haber tratados entre grupos beligerantes y un Estado, o grupos rebeldes y un Estado, pero sí creo que no lo es porque este no es un acuerdo que esté regido por el derecho internacional. Este es un acuerdo que está regido por las normas de derecho interno y esa es su razón de ser. Yo creería que no. Yo considero que, de acuerdo con lo que dice el artículo tercero común y con la interpretación que sobre todo de ese penúltimo párrafo, que es el que hace referencia a los acuerdos especiales, no es la razón de ser de esa institución. De hecho, si uno mira los comentarios de Jean Pictet, que es ese profesor que fue el arquitecto de los convenios de Ginebra y precisamente de ese artículo tercero común, cuando él interpreta lo que decía ese penúltimo párrafo sobre el acuerdo especial, era muy claro en decir que la finalidad de ese articulado era lograr que si las partes que no estaban en un conflicto armado internacional, sino en un conflicto armado no internacional, en un conflicto armado interno, a las que solo les aplicaba el artículo tercero común, estamos hablando de la época previa a que entraran los acuerdos especiales y concretamente el acuerdo especial segundo de 1977, pero si esas partes en un conflicto armado interno, en un conflicto armado no internacional, a las que solo les aplicaba el artículo tercero común, consideraban que en el marco del conflicto, para continuar en las confrontaciones, en esa confrontación, necesitaban que les aplicaran otra normatividad contenida en otros convenios o en otras partes de los convenios de Ginebra. Ellos podrían hacer un acuerdo especial para incluir ese otro articulado. En conclusión, el acuerdo o los acuerdos especiales tienen como finalidad permitir que dentro de un conflicto armado se apliquen otras disposiciones distintas a las dispuestas para conflictos no internacionales, otras partes de los convenios de Ginebra que no sean solamente el artículo tercero común. Lo que se busca con el acuerdo final para la terminación del conflicto y alcanzar la paz estable y duradera no es seguir en el conflicto, es salir de él. Por eso escapa del ámbito de aplicación de los acuerdos especiales previstos en ese artículo tercero común a los convenios de Ginebra. El acto legislativo 01 del 2016 establece que el control de la Corte Constitucional frente a los acuerdos va a seguir un trámite muy similar, o hace parte del trámite que es muy similar
al que se ha utilizado para la aprobación de tratados. Y en ese trámite lo que ha hecho la Corte Constitucional siempre es, o la facultad que tiene la Corte Constitucional es la de hacer un control integral, es decir, tanto de fondo del tratado para saber si el contenido de ese tratado está de acuerdo con la Constitución, como de forma para saber si la ley aprobatoria respetó todos los requisitos establecidos en la Constitución y en la ley para la aprobación de una ley aprobatoria de tratados internacionales. En este caso, el Acto Legislativo 01 del 2016 establece que la Corte Constitucional podrá hacer un control que es único y automático, pero que es también solamente sobre el procedimiento de aprobación de la ley aprobatoria. Es decir, pareciera que el acto legislativo le está diciendo a la Corte Constitucional que no puede hacer un control integral, sino que solamente puede hacer un control de naturaleza formal sobre la ley que aprueba el acuerdo final. La verdad yo creería que esto no va a suceder, que la Corte Constitucional sí va a hacer, porque es su deber constitucional, porque así lo establece la Carta Política y esto no es algo que se pueda excepcionar, sí va a hacer un control de fondo y sí va a corroborar si, a pesar de que estamos en una excepcionalidad o que puede existir un régimen excepcional de justicia transicional, por lo que se trata de unos acuerdos de paz, etc., pero si esos acuerdos sí están de acuerdo con la Constitución o no están de acuerdo con la Constitución. Y en ese sentido, aunque la Corte va a ser muy prudente en no ir de pronto a entorpecer la parte final de unos acuerdos, de un acuerdo que ha durado mucho tiempo en conseguirse, de todas formas sí va a poder revisar, sí va a tener esa facultad para revisar de fondo y lo va a hacer. No. Realmente automáticamente no podría hacerlo. Es la intención y es lo que se busca con el acto legislativo, y en ese acto legislativo se deja claro que entra a ser parte del bloque de constitucionalidad, pero no me atrevería a afirmar que ese acto legislativo sea razón suficiente para que adquiera ese carácter dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Lo cierto es que el fundamento por el cual podría considerarse que un acuerdo final, si incluso se puede alegar que tiene ese estatus de acuerdo especial, haga parte del bloque de constitucionalidad, es porque se entiende que como acuerdo especial es un acuerdo a la luz del DIH, y los acuerdos de derecho internacional humanitario ha sostenido la Corte Constitucional que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Ahora, es claro, por lo que dijimos anteriormente, que, o considero que es claro, que no son parte de un acuerdo de DIH, no puede ser considerado el acuerdo final un acuerdo especial. Pero incluso en aras de discusión, lo cierto es que hay que hacer una distinción en qué es el DIH y qué hace parte de los acuerdos de DIH. Cuando hablamos del DIH es muy importante entender que hay inicialmente una dicotomía entre el jus ad bellum y el jus in bellum. El jus ad bellum, entendido como el derecho a hacer la guerra, que se encuentra regulado o normativizado en el uso de la fuerza, contenida principalmente, desarrollado principalmente por la Carta de las Naciones Unidas, artículo 2.4, artículo 51, cuando habla de legítima defensa. Eso es el jus ad bellum, y eso no es DIH. Digamos, todos tenemos muy claro que eso no hace parte del derecho internacional humanitario, porque lo que cobija el DIH es el jus in bellum, aquellas normas dentro del conflicto. Cuando yo ya estoy en un conflicto armado, ¿cuál es la normatividad que me aplica? Y esa es una normatividad especial que se conoce como derecho internacional humanitario. Los acuerdos de paz, y sobre todo los acuerdos de paz con la naturaleza que se le quiere dar al acuerdo de La Habana, a los acuerdos de La Habana, hacen parte de algo que desde hace muy poco empieza a definirse como, desde los sectores académicos, como el jus post bellum, ¿sí? El derecho que nos cobija después de que se ha acabado el conflicto. Y ese jus post bellum, hasta ahora, la Corte Constitucional nunca se ha pronunciado si hace parte del bloque de constitucionalidad o no hace parte del bloque de constitucionalidad, pero ciertamente es distinto al jus in bellum. El problema ahí es establecer hasta dónde va el límite, y en eso, en el derecho internacional no tenemos mucho. Hay, en el caso Tadic, de la Corte del Tribunal Ad hoc para la ex Yugoslavia, se da una definición y se dice que hasta el momento en el que cesan las hostilidades, se entiende que estamos en jus in bellum, o se entiende que estamos en un conflicto armado, luego se entendería que estamos en jus in bellum. Por eso yo creería que es bastante discutible el punto, pero
el acuerdo de paz, por lo menos la mayoría del acuerdo de paz, si yo lo puedo dividir en partes, todos los puntos, salvo el punto de DDR, desarme y desmovilización, salvo ese punto podría ser parte del DIH, pero el resto de los puntos, en la medida en que son puntos que no tienen que ver con el conflicto y que están pensados en lo que va a pasar en el país después del conflicto, son puntos que hacen parte de lo que se conoce como ius post bellum y que en ese sentido la Corte hasta ahora no se ha pronunciado si hacen parte del bloque de constitucionalidad o no. Luego automáticamente no podrán ser incorporados al bloque así el acto legislativo así lo prevea, sino que necesitarán de una consideración o de una serie de consideraciones por parte de la Corte Constitucional que diga sí. Los acuerdos de paz como ius post bellum también hacen parte del bloque de constitucionalidad y tendrán que justificarlo. ¿Por qué? Porque el riesgo es entonces volver el bloque de constitucionalidad un concepto etéreo que yo puedo llenar con una cantidad de cosas sin que realmente tengan esas cosas o esos elementos normativos el rango de constitución. Y haciendo eso debilito el carácter normativo de la constitución, que para un ordenamiento jurídico puede ser muy grave. La refrendación de los acuerdos, la refrendación del acuerdo final, refrendación popular por supuesto, es necesaria para su implementación. Es decir, no tenemos acuerdos hasta que el pueblo colombiano no le dé su visto bueno. Entonces, jurídicamente se pensaría que la conclusión de que el pueblo colombiano diga que no está de acuerdo con los acuerdos es que los acuerdos nunca van a entrar en vigor. Ahora bien, eso tiene un costo político muy alto, porque significaría que todos estos años en donde se ha estado negociando con la guerrilla de las FARC, pues se perderían. Y eso realmente yo creo que políticamente es algo que no va a suceder, sino que por el contrario se va a buscar alguna alternativa para que se pueda lograr que las FARC se desmovilicen, incluso si la gente no está de acuerdo con lo afirmado o con lo firmado y aprobado entre las partes en La Habana. Entonces ahí estamos en el mundo de dos alternativas, o que las FARC y el gobierno se sienten a renegociar y se sienten a renegociar con la dificultad de que al ser un plebiscito que solamente va a tener una pregunta de sí o no, no podrían saber el pueblo colombiano con qué está de acuerdo y con qué no está de acuerdo. Entonces tendrían que sentarse a negociar otra vez prácticamente todos los puntos de los acuerdos, lo haría muy difícil. Pero por otra parte yo creo que esa situación, lo que yo podría prever que políticamente haría el gobierno es patear el tablero. Y patear el tablero significaría tener que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para que se pueda, en el marco de esa asamblea, aprobar las cosas que en este momento el pueblo le ha dicho que no. Ahora bien, hay otra alternativa muy costosa y es que el gobierno diga que no tiene ninguna obligación constitucional o jurídica de refrendar los acuerdos y que a pesar de que el pueblo colombiano le ha dicho que no, los implementa en virtud de que está desarrollando un derecho fundamental para los colombianos, que es el derecho a la paz. Es decir, aquí están los acuerdos que creemos que desarrollan el derecho a la paz, así ustedes no estén de acuerdo. El problema de eso es que su implementación sería casi fallida, porque se ha demostrado, y hay estudios que así lo demuestran, el Centro de Seguridad de Stanford, CISAC, hace un estudio muy juicioso de cuándo han fracasado procesos de paz en su implementación, acuerdos que ya se han logrado, pero que fracasan en el momento de implementarlos, y fracasan porque no hay una cohesión social que lo respalde, es decir, porque la gente no está de acuerdo con lo que se acordó, y eso hace que finalmente lo acordado se quede en el papel y fracase.